el derecho de retención en la Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías. La convención se volvió una de las principales en doctrina, no solo por la gran cantidad de países que la acogieron, sino por la importancia de sus postulados, que han servido para replantear y reinterpretar diversas instituciones del derecho, en especial acciones o derechos que tiene el acreedor frente al incumplimiento del contrato por parte del deudor. Esta unificación se da a través de las siguientes figuras: tradición jurídica romana, tradición europea y el common law. Retención simple y derecho de retención. La retención simple la podemos entender de la siguiente manera. Retener implica tener la cosa de alguien, conservar y mantener la cosa. La retención, con este breve ejemplo, es vista por varias ramas del derecho como el derecho tributario y el derecho laboral. En cambio, el derecho de retención, la ley es la que faculta al acreedor de conservar un bien del deudor hasta que el cumplimiento de la prestación pactada se dé, lo cual le brinda una garantía al acreedor. Es una medida de defensa del acreedor contra el deudor incumplidor, por lo cual el acreedor se niega la entrega de un bien del deudor o al que se le debe su entrega hasta que aquel no cumpla con la prestación a la que se obligó. Configuración del derecho de retención. Es una medida de defensa que detenga al acreedor contra el deudor incumplidor, por la cual el acreedor se rehúsa la entrega de un bien del deudor o al que se le debe su entrega, hasta tanto aquel no cumpla con la prestación a la que se obligó. Es un derecho, por cuanto el legislador le otorga esta prerrogativa al acreedor, que debiendo entregar la cosa, retiene como garantía de un futuro cumplimiento del deudor. Para su configuración es necesaria la existencia de ciertos requisitos que ha configurado la doctrina. Nos centramos en los que consideramos más importantes, que son 4. El primero, de carácter legal. Es un derecho establecido por la ley. Existen en doctrina dos posiciones contrapuestas sobre este aspecto. Por un lado están las que afirman que la legalidad es una característica medular del derecho de retención, porque la legislación establece de forma precisa los casos en que pueden activar esta facultad, y por otro lado los que defienden la idea que la ley establece un principio general que permite aplicar al derecho de retención en cualquier caso que se presentan los requisitos. Como segundo, tenencia legítima de una cosa. Por la regla general, la cosa debe estar en manos de quien pretende invocar el derecho. La doctrina ha discutido sin acordar si se trata de posesión natural del bien o simple detención de ser. Lo cierto es que quien quiera hacer valer el derecho de retención debe tener la cosa bajo su control. Tercero, crédito cierto, líquido y exigible para ejercer el derecho de retención. Debe existir un crédito cierto. En este sentido, no puede considerarse una institución autónoma, sino accesoria o subordinada a la existencia de un crédito. Y por último, tenemos conexión entre el crédito y la cosa o bien su tenencia. Para que se proceda al derecho de retención, debe existir alguna conexión entre la cosa retenida y el crédito. Existen en doctrina dos posiciones sobre la conexión. Por un lado, la posición amplia admite cualquier conexión entre la cosa retenida y el crédito o bien su tenencia, y por el otro lado, la posición estricta establece que la conexión debe generarse a partir del crédito por los gastos incurridos en favor a la cosa o a razón de durante la retención, o bien la indemnización de perjuicios por la mantenación. Supuestos de retención en la Convención de Viena. La aplicación de la Convención de Viena se acota a un solo contrato, el de compraventa internacional de mercancías. La detención de mercancías por incumplimiento previsible del comprador establece el derecho del vendedor a impedir la entrega de las mercancías al comprador, aunque éstas se encuentren en tránsito. Se trata de un derecho que puede ejercer solamente el vendedor, aplicable cuando las obligaciones son recíprocas. No es lícito que el vendedor quiera suspender sus obligaciones para instar al comprador a cumplir con una obligación menor. Además, este supuesto es aplicable cuando las condiciones estén dadas para pensar que habrá un incumplimiento previsible del contrato. La idea general de este derecho a diferir es evitar que el vendedor cumpla su obligación con el riesgo serio de no recibir una prestación convenida.
La conservación de las mercancías es una carga material que impone la Convención de Viena en ciertas circunstancias a la que se encuentre en la mejor posición para guardar de ellas. Los artículos 85 y 86 establecen que en esas circunstancias, tanto comprador como vendedor deben conservar las mercancías a nombre y a cargo de la contraparte. La Convención de Viena exige tanto para el vendedor como para el comprador que conserven las mercancías a nombre y a cargo de su contraparte, lo que genera un crédito por los gastos de conservación, el cual puede dar lugar a la retención de las mercaderías hasta que se haya obtenido el reembolso de los gastos. El derecho de retención se produce por un incumplimiento que se da fuera del contrato, es decir, porque el acreedor, vendedor o comprador tiene la carga material de conservar las mercancías y debido a la falta de los pagos de los gastos de conservación de estas se le otorga el derecho a retenerlas hasta haber satisfecho su crédito. Por lo tanto, el derecho de retención en la Convención de Viena es de carácter legal delimitado a los supuestos establecidos, tal y como se señala en la doctrina clásica del derecho de retención. La relatividad del derecho. La relatividad del derecho concierne solo a los derechos respectivos del comprador y del vendedor sobre las mercaderías. En otras palabras, los efectos de este supuesto se producen solo entre el vendedor y el comprador, no afectando la relación entre el comprador y sus clientes terceros de buena fe que han comprado las mercancías o a los cuales se les ha cedido la carta de porte de ellas. Por tanto, así, esto reafirma lo establecido en el artículo 4b de la Convención, donde señala que los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercancías vendidas. Esto escapa al ámbito de aplicación de la Convención. Tampoco afecta las relaciones entre el transportista y el comprador. De hecho, la Convención obliga al transportista a acatar la orden del vendedor de detener las mercaderías. Si el transportista detiene las mercaderías voluntariamente, se expone a una demanda por daños interpuestas por el comprador. Por otro lado, el vendedor, en virtud de su derecho a detener las mercaderías en tránsito, puede solicitarle al comprador que no tome ninguna medida en contra del transportista. El vendedor podría dar la orden de detención directamente al transportista o bien solicitar la detención por vía judicial en virtud del contrato entre el vendedor y el transportista. También se indica este derecho puede ejercerse solicitando una medida cautelar al tribunal competente. La forma, es decir, los requisitos procesales de la medida cautelar se llevará a cabo tomando en cuenta. En cuanto al fondo, deberán reunirse los requisitos establecidos en la Convención de Viena.